Hola gente, aquí les traigo una teoría de las buenas, espero les guste, no olviden darle like si les gustó la teoría. Esta historia no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador. Esta historia está inspirada en una novela ligera llamada My Villain Gang, así que échale un vistazo y deja comentarios para que sepa si estoy haciendo un buen trabajo. Sin nada más que decir, empecemos. Capítulo 1. El peor día. Esta historia comienza con Izuku y All Might en el techo del edificio. De repente All Might le preguntó al niño: dijiste que tenías una pregunta, ¿verdad? Te dejaré que la hagas, pero hazlo rápido. Al oír eso, el tímido muchacho salió de su estado y luego se golpeó el pecho para recuperar algo del aire que sus pulmones habían perdido por todos los gritos que dio durante la primera parte del vuelo. Cierto. Lo que quiero preguntarte comenzó. ¿Es posible convertirse en un héroe si no tengo un Kirk? Preguntó Izuku con un fuerte grito. Ninguno de los dos se imaginaba a qué conducirían esas palabras. Y a nada bueno. Izuku acababa de hacerle su pregunta al N1. Se hizo el silencio por unos segundos, y luego Izuku decidió seguir hablando, con lágrimas en los ojos mientras lo hacía. ¿Podría alguna vez esperar ser alguien como tú? Preguntó Midoriya, casi rogando. All Might entonces volvió a mirar a Izuku, pero justo cuando estaba a punto de responder, ¡wosh! Su cuerpo comenzó a calentarse, confundiendo al fanático adolescente que estaba frente a él. ¡Mierda!, gruñó All Might. Justo después de decir eso, una enorme bocanada de vapor cubrió la forma de All Might e hizo que Midoriya gritara. All Might, ¿estás bien? Entró en pánico. Frente a él no estaba el gigante que idolatraba, sino un resto marchito de él. ¿Tú? Te desinflaste. No, tal vez eres un impostor, o... No, eso no. Debo seguir inconsciente por ese vuelo y necesito despertarme. Izuku entró en pánico, la conmoción era demasiado grande para que él la comprendiera. All Might dejó escapar un suspiro, frotando su cabeza. Bueno, dejé que esto pasara al decirte que podías hacerme una pregunta, así que supongo que es justo que seas sincero, decidió All Might. Exclamó Izuku. Si bien no explicaré todos los detalles, ¿sabes cómo algunos chicos en una piscina meten la panza para verse musculosos? Mi don funciona más o menos así, explicó, justo cuando un anuncio de Imagine lo mostraba exactamente. De ninguna manera. Ese cambio es demasiado drástico para ser parte de tu don. Gritó Izuku con incredulidad. Bueno, no te equivocas. No siempre fue parte de mi don, admitió All Might, bajando la voz. Izuku se congeló ante eso. ¿No fue así? Preguntó. Toshinori simplemente se sentó. Prepárate ahora, lo que estoy a punto de mostrarte no es bonito, advirtió. Izuku observó mientras levantaba el lado izquierdo de su camisa y luego jadeó. Lo que vio fue horrible. A partir de ahora solo puedo hacer el trabajo de héroe durante 3 horas, reveló. Izuku lo miró en shock después de escuchar eso. De todos modos, dejando eso de lado, todavía no he podido responder tu pregunta, dijo, dándose cuenta de lo desviado que había dejado que se pusieran las cosas. Pero, con toda honestidad, no estaba ansioso por tener esta conversación. Oh. Cierto. Respondió Izuku, enderezándose mientras Toshinori suspiraba. Lo siento niño, dijo Toshinori con el ceño fruncido mientras miraba hacia otro lado. Los ojos vivaces de Izuku, que alguna vez estuvieron llenos de esperanza, palidecieron ante esas palabras. ¿Qué? Preguntó Izuku en estado de shock. Sé que es difícil de tragar, pero no puedo permitir que un niño pierda la vida intentando seguir mi camino, dijo el héroe. Izuku sintió que su realidad en sí misma se hacía añicos al mirar al hombre que idolatraba durante toda su vida, o el verdadero yo del hombre que era todo menos lo que él pensaba. Un mentiroso e hipócrita. Mentiroso, murmuró Izuku en voz baja. Preguntó All Might confundido. Mentiroso. Gritó Izuku a todo pulmón, mientras se arrodillaba en el suelo, llorando. Fue entonces cuando una explosión les llamó la atención y ambos miraron hacia la fuente. Toshinori corrió rápidamente hacia ella. Time skip. Después del incidente del villano de lodo nota pasó todo como en la historia original. Fin nota. Izuku pensó que nada podría empeorar el día. Joven, tenemos que hablar. Parece que el universo tomó los pensamientos de Izuku como un desafío y ganó.
El chico de cabello verde se giró para ver a Olmigt en su forma delgada mirándolo con el ceño fruncido. ¿En qué estabas pensando al correr de esa manera hacia el peligro, jovencito? Preguntó Olmigt preocupado. Si yo no hubiera estado allí, tú habrías muerto junto con ese niño. Izuku miró hacia sus pies mientras juntaba sus pulgares y respondió nervioso. Lo siento señor, es solo que, siempre que veo a alguien en apuros, mis piernas se mueven solas antes de tener la oportunidad de pensar, explicó Izuku tartamudeando. Mira jovencito, te lo dije, es casi imposible ser un héroe sin un don. Dijo Olmigt con tristeza mientras miraba hacia un lado sin poder mirar al chico a los ojos. Lo siento. Izuku cayó de rodillas mientras se agarraba el pecho con fuerza mientras Olmigt decía las mismas palabras que su madre le había dado cuando era niño. Será mejor que te rindas. A pesar de tu gran coraje y desinterés, sigue siendo demasiado peligroso. Olmigt miró a Izuku con vergüenza. Sin un don, no puede ser un héroe. Lo siento. Izuku cayó de rodillas mientras se agarraba el pecho con fuerza mientras Olmigt decía las mismas palabras que su madre le había dicho cuando era niño. Será mejor que te rindas. A pesar de tu gran coraje y desinterés, sigue siendo demasiado peligroso. Olmigt miró a Izuku con una vergüenza inconmensurable. Sin un don, no puede ser un héroe. Olmigt terminó su declaración mientras se giraba con culpa y se alejaba. Está bien soñar, pero tienes que ser realista, hay otros trabajos a los que podrías aspirar. El apenas héroe se fue con una mirada de absoluta culpa, como si hubiera hecho algo que le devorará la conciencia para siempre. Lo cual afectará su forma de pensar. Cuando el héroe rubio se fue, Izuku todavía estaba de rodillas llorando, sumido en su tristeza, miseria y desesperación, las lágrimas fluían de sus ojos como ríos mientras sollozaba desesperadamente. Lo siento niño, será mejor que te rindas. Las palabras del médico resonaron en su cabeza. Será mejor que te rindas, Deku. Bakugou se rió con crueldad. Lo siento Izuku. Gritó su madre mientras sollozaba. Es imposible. Sin un don, no puede ser un héroe, dijo Olmigt. Izuku se puso de pie mientras se secaba las lágrimas de los ojos. No se rendiría tan fácilmente. ¡No! No deberías desanimarte tan fácilmente, Izuku Midoriya. Declaró Izuku con determinación. Como dijo Olmigt, incluso si no puedes ser un héroe, aún tienes muchos otros trabajos por los que aspirar. Así que no te rindas. Izuku se sacudió el polvo de la ropa mientras caminaba hacia su casa. Aunque su sueño haya terminado, eso no significa que la vida también lo haya hecho. Todavía puede hacer muchas otras cosas. Puede que no sea una ruta directa, pero aún puedo ayudar a otros. Es demasiado pronto para rendirse. Exclamó Izuku mientras comenzaba a caminar hacia su casa. Lo que no sabía es que muy pronto iba a ver lo desagradable que realmente es este mundo. Su hogar nunca había sido más acogedor, pero en ese momento, cualquier cosa era más acogedora que lo que había vivido. No era fácil contener las lágrimas delante de su madre o de su ídolo, el hombre al que había admirado durante toda su vida y que había rechazado su sueño. Fue emocionalmente agotador, por decirlo menos. Izuku. ¿Está todo bien, cariño? Preguntó Inko con tono preocupado. Sí, todo está bien, dijo Izuku mientras se quitaba los zapatos y luego corría a su habitación esperando que su madre no notara sus heridas. Llegó a su habitación, su único refugio seguro, pero parecía diferente. Todo lo que había en aquella habitación que tanto amaba y que pasó toda su vida decorando le repugnaba. Pero él sabía que no era la habitación la que había cambiado, sino él mismo. Se quedó acostado, reconsiderando todas las decisiones de su vida y lloró. No fue su culpa haber nacido sin un don. Él no quería eso. Todo lo que quería era tener un gran don y ayudar a la gente. ¿Es demasiado pedir? Es un crimen que el mundo haya decidido someterlo a tormento por el resto de su vida. Entonces alguien llamó a la puerta, lo que llenó de pavor a Izuku. Izuku. Cariño. Vi las noticias. ¿Estás bien? Inko preguntó preocupada desde detrás de la puerta e Izuku dejó escapar un gemido de absoluta desesperación. ¿Por qué tenía que enterarse de esto? Cariño. Su madre lo llamó de nuevo. Estoy bien, mamá. Por favor, déjame solo un momento, por favor. Preguntó Izuku con un tono lleno de desesperación y tristeza.
Hubo una breve pausa después de la pregunta del chico de cabello verde. Luego se escuchó el sonido de pasos que se alejaban e Izuku dejó escapar un suspiro. Estaba cansado, se sentía cansado. Pero también se sentía vacío por dentro, después de que el héroe N1 destrozara sus sueños de esa manera, no sabía qué más hacer. Por supuesto, decidió que todavía podía ayudar a otras personas de alguna manera, pero no sabía cómo hacerlo. Después de pensar un rato en qué hacer, se dedicó a un tema completamente opuesto a su futuro, su pasado. Su maldito pasado con ese bastardo de Bakugo. Si tanto quieres ser un héroe, puede que haya otra manera. Reza para que en tu próxima vida nazcas con un don y te lances en picado desde el tejado de un edificio. Gritó Bakugo riéndose. Todo el dolor, la tristeza, la desesperación y el sufrimiento de Izuku se convirtieron en algo nuevo. Odio hacia el bastardo que lo lastimó, odio hacia los maestros que no hicieron nada, odio hacia las personas que lo mirarían con disgusto en el momento en que descubrieran que no tenía ningún don. Junto con la rabia, una rabia pura y sin adulterar que burbujeaba bajo su piel y amenazaba con explotar hacia afuera. ¿En serio era un crimen tan grande hoy en día que lo trataran así durante 10 putos años? Realmente quería vengarse de Bakugo, pero era lo suficientemente realista como para saber que eso no sucedería ni en sus peores sueños. Bakugo era su polo opuesto, todo lo que Izuku no era. Fuerte, seguro de sí mismo, popular y con una maldita personalidad. Entonces, ¿cómo demonios podría vengarse de él? Izuku sacudió la cabeza mientras se levantaba de la cama con una mirada triste. No había necesidad de perder el tiempo en esas cosas. No tenía sentido. Pero sus sentimientos de rabia y odio todavía estaban hirviendo esperando que se desatara cualquier cosa, pero no tenía eso en ese momento. Izuku. La cena está lista. Gritó Inko desde la cocina e Izuku suspiró mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia el comedor. Ya voy. Dijo Izuku mientras iba a comer. Estaba pensando en visitar a los Bakugos a finales de esta semana, ¿te gustaría venir conmigo? Preguntó Inko. Izuku se congeló a mitad de paso mientras caminaba y luego gritó mientras se arrodillaba y golpeaba el suelo con su puño izquierdo. Izuku, cariño, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Preguntó su madre corriendo a su lado. Se puso de rodillas a su lado y abrazó a su hijo con preocupación. Cuando Izuku no respondió, su preocupación solo aumentó. Izuku, vi lo que hiciste en las noticias. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Bebé, por favor, respóndeme, preguntó mientras se alejaba de Izuku, que aún no respondía, manteniendo una mano tranquilizadora sobre su hombro. Empezó Izuku, recordando las últimas 24 horas. Levantó lentamente su puño derecho. ¿Y Izuku? Preguntó Inko nerviosamente. En lo más profundo de la mente de Izuku, una gota de rabia roja y líquida goteó hacia su alma. Las ondas se extendieron por todas partes. Odio esta vida. Rugió Izuku, golpeando el suelo con el otro puño mientras su madre saltaba hacia atrás en estado de shock. Su hijo nunca había mostrado tanta ira en su vida. ¿Y Izuku? ¿Qué? No pudo terminar la frase antes de que Izuku volviera a gritar. Odio a Bakugo. Inko estaba aún más sorprendida. Nunca había oído a su hijo decir palabrotas antes. Me ha estado torturando durante 10 años. Desde que se enteró de que no tenía ningún don. ¿El qué? Preguntó Inko, mirando a Izuku con sus ojos verdes llenos de confusión y preocupación. Izuku, ¿por qué no me lo dijiste? Pensé que era mi amigo, responde Izuku. Pensé que tal vez si lo trataba con amabilidad, si le daba tiempo, dejaría de hacerlo y podríamos volver a estar en buenos términos. Supongo que me di cuenta de que eso no iba a suceder cuando la escuela terminó hoy temprano, y él me dijo que si quería un don, debería saltar de un techo y esperar obtener uno en la próxima vida. Soltó una risa oscura ante esa revelación mientras su madre jadeaba en estado de shock. Hablaré con los Bakugou. Pero primero tengo que calmar a mi hijo, pensó Inko. Izuku, está bien, estoy aquí para ti. Lo sabes. Hablaré con los profesores de la escuela Y. Oh, ellos lo saben, interrumpió Izuku. Saben lo que él y los otros estudiantes han estado haciendo, y no hacen nada para detenerlo. En todo caso, elogian a Bakugou.
Dicen que alguien tiene que mostrarle al chico sin don su lugar en el mundo y todas esas tonterías. ¿Pero quieres saber cuál fue el toque final del peor día de mi vida? Conocí a Olmig, gruñó Izuku. ¿Qué? La ira de Inko fue reemplazada por confusión en ese momento. ¿Por qué conocer a Olmig es algo malo? Le preguntó a su hijo. Izuku soltó una risita. Bueno, pensarías que fue algo bueno, ¿no? Me salvó del mismo villano que atacó a Bakugou, antes, cuando estaba caminando por un paso subterráneo de camino a casa. Luego firmó mi libro de análisis de héroes N13, que, por cierto, se quemó antes de que dejara la escuela. ¿Adivina quién lo hizo? Luego le hice la pregunta que necesitaba hacerle durante años. Inko sabía cuál era esa pregunta. Y él, dijo que no. Dijo que una persona sin don no podía ser un héroe y que tenía que ser realista. Oh, cariño, las lágrimas amenazaban con caer de los ojos de Inko. Escuchar que el sueño de su hijo había sido destrozado por el hombre al que había admirado toda su vida, y después del incidente en el distrito comercial, me atrapó cuando regresaba aquí. Me regañó y dijo que podría haberme matado. Y yo, las lágrimas llenaron los ojos de Izuku nuevamente mientras golpeaba su puño contra el suelo otra vez y comenzó a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan estúpido? Cayó sobre el hombro de su madre, usando su largo cabello verde para absorber sus lágrimas mientras ella lo abrazaba y le frotaba la espalda con dulzura. No se dio cuenta de que su madre también estaba llorando. Goteo, goteo, goteo fueron sus lágrimas al suelo. Goteo, goteo, goteo fue la furia en el alma de Izuku. Después de unos minutos, los dos dejaron de llorar e Inko se giró para mirar a su hijo a la cara. Escúchame, Izuku. No eres estúpido, no importa lo que digan los demás. Si no puedes ser un héroe, entonces sé otra cosa, no ser un profesional no significa que no seas un héroe. Nunca has dicho eso antes, interrumpió Izuku. ¿Eh? Inko se detuvo y miró a su hijo que la miraba con cara vacía. Te pregunté si podías ser un héroe sin un don, y tú empezaste a llorar y a decir que lo sentías, como si estuviera enfermo o algo así. Izuku se puso de pie y se alejó de su madre, que parecía sorprendida por lo que decía su hijo. Nunca creíste en mí, y ahora después de 10 años me dices esto. Eres igual que ellos. Igual que All Might. Solo, déjame en paz. Izuku se dio la vuelta y se alejó hacia su habitación. Inko se puso de pie y trató de detenerlo. Izuku, por favor. Yo solo. ¡No! Izuku se dio la vuelta y miró a Inko con una mirada que ella nunca le había visto en su vida. La ira en Izuku ya no goteaba, sino que brotaba como agua de un lavabo. No quiero hablar contigo. No quiero mirarte. Déjame en paz. Se dio la vuelta y entró furioso en su habitación. Inko oyó el portazo mientras se encerraba. Oh, Izuku, dijo Inko con tristeza para sí misma, mientras las lágrimas comenzaban a reaparecer en sus ojos. Izuku se sentó en la silla de su habitación, con las piernas cruzadas bajo la barbilla, tratando de poner en orden sus pensamientos. No sabía qué le estaba pasando. Le dijo a su madre que no quería hablar con ella y que lo dejara solo. ¿Qué me pasa? Se preguntó en su mente. Estar en su habitación no parecía ayudar. En todo caso, parecía empeorar el torbellino de pensamientos en su cabeza. Los carteles de All Might en las paredes y los objetos coleccionables de los héroes que alguna vez mostraban su sueño de toda la vida, su obsesión, ahora parecían burlarse de él. Se convirtieron en un recordatorio de lo que nunca podría ser, debido a algo que nunca podría tener. Un don. Izuku suspiró mientras tomaba una caja y ponía toda su colección dentro para poder venderla más tarde, sin duda obtendría mucho dinero si la vendía a la persona adecuada. Fue entonces cuando su madre entró en la habitación con una cara triste. Izuku, lo siento mucho, dijo Inko mientras se sentaba en el suelo junto a su hijo y sostenía su mejilla derecha. No llores, ser un héroe no lo es todo. Puedes hacer cosas increíbles si te lo propones, solo tienes que intentarlo, dijo Inko con una sonrisa. Izuku suspiró y asintió con la cabeza. Estaba demasiado cansado, pero podía intentar algo más. No se rendiría. De ninguna manera, Izuku se quedó en silencio en estado de shock mientras miraba sus solicitudes. Todas son rechazadas, dijo Izuku con incredulidad. ¿Por qué? No lo sé, dijo el orientador de carreras escolares sacudiendo la cabeza.
Todas esas escuelas de policía, escuelas de ingeniería de innovación para héroes e incluso escuelas técnicas rechazaron tu solicitud. Estoy tan indefensa como tú, dijo la mujer y luego miró a Izuku en tono de disculpa. Lo siento, fue todo lo que pudo agregar. Izuku salió de la oficina de la mujer después de hacerle una reverencia educada pero aturdida y luego se fue a clase. Cuando Izuku llegó a la escuela al día siguiente, sus compañeros de clase ya habían oído hablar tanto de la invitación de Kacchan para saltar de un tejado como del estúpido encontronazo de Izuku con el villano del lodo y aparentemente habían decidido que los dos debían estar relacionados. Desde entonces, sus compañeros de clase han sido tan acogedores como el rubio. Lo que lo molestó aún más. Perdedor, hay formas más fáciles de suicidarse, solo estaba tratando de atraer la atención. ¿Te imaginas querer morir en vivo por televisión? Izuku negó con la cabeza, siempre le pasaba por lo mismo así que ahora no había nada nuevo para él. O eso creía él. Izuku se había equivocado. La incitación al suicidio era diferente a lo que había vivido antes. Unos días antes, sin duda sospechaba que la mayoría de la gente estaría feliz si él muriera, pero ahora lo sabía. ¿Valía la pena seguir viviendo? Tal vez sería más fácil, pero Izuku todavía no podía ser responsable de hacer que su madre se sintiera culpable. Frunció el ceño mientras comenzaba a caminar hacia su casa. No tener un don era una mierda. Izuku estaba tan distraído por la conversación con la guía de la carrera, Lady, que no vio a uno de los lacayos de Bakugo sacar su pie para hacerlo tropezar hasta que ya estaba cayendo. Cayó al suelo con fuerza y el contenido de su mochila se esparció por todo el pasillo. Los demás estudiantes simplemente fingieron no verlo mientras pisoteaban sus notas e Izuku sintió que sus ojos comenzaban a lagrimear. Miren, chicos. Deku es torpe y llorón. Izuku intentó contener las lágrimas mientras se arrastraba por el suelo, tratando de recoger sus papeles antes de que se rompieran sin posibilidad de reparación. Había un par de profesores charlando un poco más allá en el pasillo, pero ni siquiera miraron a Izuku, incluso cuando gritó cuando uno de los estudiantes más malos le pisó los dedos. Oh, lo siento, Deku. No te había visto allí. La sonrisa del chico delataba su falta de sinceridad, aunque de todos modos Izuku no esperaba una disculpa real. Terminó de meter todo en su mochila y se puso de pie para llegar a clase, tratando de evitar las miradas de todos mientras se secaba las lágrimas. Es un debilucho inútil, ¿por qué existe? Izuku mantuvo la cabeza agacha e hizo todo lo posible para ignorar los susurros mientras entraba al salón de clases y se dirigía a su asiento. Pero el día se ponía cada vez peor para Izuku. Miren chicos, soy Deku, gritó uno de los chicos en otra mesa mientras Izuku entraba a la cafetería con los hombros encorvados. Los estudiantes sentados en la mesa más cercana miraron hacia adelante y sonrieron mientras caminaban hacia él. ¿Qué pasa, Deku? Preguntó el chico de los dedos extensibles. ¿Aún estás vivo? Un pequeño grupo de sus compañeros de clase había rodeado a Izuku. Los niños sonreían y reían como si los dedos acabaran de hacer la broma más divertida del mundo, pero el propio Izuku se limitaba a mirar al suelo en silencio. No tenía nada que ver con ellos. Que les jodan a todos. ¿Por qué estás tan callado? Preguntó otro extra, este con rocas en lugar de cabello. Finalmente te diste cuenta de que a nadie le importa lo que tienes que decir. Izuku gruñó internamente ante eso. En serio, romperse los dedos cuando usa su don era ridículamente fácil. Es mucho más fácil que cuando son de tamaño normal. Bueno, ya era hora de que lo hiciera. A nadie le importa lo que tenga que decir un perdedor sin don que quiere ser un héroe. Dijo el chico con los ojos saltones, en serio su don era el peor. Izuku podría agarrar un cuchillo y cortar los nervios y no tendría ojos. O quizás te gustaría llamar la atención antes de intentar que te maten de nuevo. Dijo la chica que apenas podía levantar su maldito teléfono con telequinesis. Dios, era tan mala como un globo ocular. Podría simplemente agarrar un cuchillo y apuñalarla. ¿De qué servía su don? Aparte de Bakugo, no eran mejores que él. Espera, no eran mejores que él. Entonces, ¿por qué demonios tenía que sufrir así? ¿Era tan malo no tener un don? ¿Era un crimen tan grave? ¿Y por qué lo rechazaron así las escuelas? Sus notas eran suficientes. ¿Fue porque él también no tenía ningún don?
¿Cómo pudo la sociedad de héroes llegar a este punto? Presenta imágenes de un niño sin don corriendo para salvar a otro niño de un villano mientras los héroes se quedaron al margen y no hicieron nada. Izuku y su madre se giraron hacia la televisión para ver las noticias que reproducían imágenes de su encuentro con el villano del lodo. Izuku gruñó internamente de frustración por eso. Y una entrevista de HNN. Aquí en el HNN tenemos un invitado especial, dijo el locutor de noticias mientras la cámara se giraba hacia él mostrando a un hombre con traje gris, cabello negro corto con mechones dorados, ojos azul oscuro y gafas. Demos la bienvenida al ministro del Departamento de Aplicación de la Ley de Héroes, el señor Mizuki Reira. Hubo algunos aplausos ante el anuncio. Gracias por invitarme, dijo Mizuki asintiendo levemente. Señor Mizuki, como puede ver, el tema es el vídeo del incidente que se ha difundido por internet, dijo el periodista con una sonrisa. Queremos escuchar comentarios sobre el caso en el que un estudiante fue tomado como rehén por el villano del propio ministerio. Hubo informes sobre un chico que resulta ser un Kirkles que se apresuró a intentar salvar a su compañero de clase mientras que los héroes no tomaron ninguna medida. Mizuki frunció el ceño mientras miraba a la cámara con severidad. En primer lugar, puede parecer un acto de valentía honorable, pero de hecho fue un obstáculo flagrante para la operación de los héroes. ¿Estás diciendo que aunque los héroes no hicieron ningún movimiento, las acciones del chico fueron un obstáculo? Preguntó sorprendido el periodista. Sí, lo soy. El chico saltó a la escena mientras el villano estaba usando el don del otro chico para causar destrucción. Puede parecer que los héroes no estaban haciendo nada, pero estaban limitando la destrucción a un nivel aceptable hasta que llegaran más refuerzos de acuerdo con nuestros protocolos, explicó Mizuki. Sin embargo, el acto de este chico no solo aumenta las posibilidades de que salga herido, sino también las posibilidades de agravar al villano y causar más destrucción y posiblemente herir a los inocentes. Mizuki miró a la cámara con enojo. Puede parecer que los héroes no tomaron ninguna medida en el lugar, pero en realidad estaban tratando de limitar los daños a las estructuras y monitorear la situación minuciosamente. Y como pueden ver, la situación fue resuelta sin problemas por nuestro símbolo de la paz sin necesidad de que el chico hiciera algo inútil. También nos han informado de que el chico ha solicitado entrar en muchas escuelas de héroes y en muchas otras agencias de seguridad. Parece que quiere formar parte del campo laboral de héroes. ¿Tiene algún comentario al respecto? Preguntó el periodista con una sonrisa. Para ser un héroe uno debe obtener primero un entrenamiento adecuado, usar un Kirk sin licencia no es mejor que ser un villano, personalmente creo que el chico no es apartamento para un héroe o cualquier trabajo de seguridad, dijo Mizuki con severidad. Izuku cayó de rodillas mientras miraba la pantalla en estado de shock. Sabía que la gente era cruel, pero esto era demasiado. Desde atrás, Inko abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos mientras lo acercaba más a ella en un intento de consolarlo. ¿Qué demonios significa eso, Mizuki? Espetó Toshinori mientras golpeaba con el puño el escritorio del ministro. Sus ojos azules brillaban peligrosamente mientras consideraba destrozarle la cara al hombre. ¿Cómo pudiste dejar que transmitieran algo así? ¿Acaso consideraste el futuro del chico? Tranquilízate, no teníamos otra opción. Lo hicimos por necesidad, dijo Mizuki con calma mientras miraba por la ventana con las manos en la espalda. ¿Necesidad? Repitió Toshinori con más enojo que escepticismo. Sí, todo es por tu bien, símbolo de la paz, explicó Mizuki. ¿Qué te parece eso por mi bien? ¿Qué pasa con el niño? Espetó Toshinori. Hemos estado tratando de ocultar tu lesión y el tiempo de operación cada vez más corto desde hace un tiempo. Puede que sea un poco duro, pero tu imagen vale el costo del sacrificio del niño. La sociedad de los héroes debe seguir siendo fuerte, explicó Mizuki con frialdad. Para lograr eso, el símbolo de la paz debe estar libre del más mínimo defecto, dijo Mizuki mientras miraba a Toshinori, quien miraba hacia abajo. ¿Estás diciendo que, por mi culpa ese chico fue arrancado de su futuro? Toshinori preguntó aturdido. Mizuki suspiró. Por favor, comprenda que esto es por el bien de la sociedad de los héroes y por el suyo. Es un símbolo de paz. Los puños de Toshinori temblaron de ira. ¿Ni siquiera puedo salvar a un simple niño? ¿Qué clase de héroe patético soy? Izuku fulminó con la mirada al televisor apagado mientras su madre lavaba los platos.
Maldita sea, maldita sea. Los héroes siempre se salen con la suya, pero ¿acaso se plantean quién más sale lastimado? Izuku se detuvo ante eso, ¿quién estaba resultando herido? No fueron los héroes. Probablemente fueron los villanos. ¿Pero qué pasa con los demás? Izuku se quedó sentado en silencio. ¿Todos los demás, murmuró. Izuku se reclinó y sacó su teléfono. Ingresó al motor de búsqueda y, distraídamente, escribió héroe de las víctimas civiles. Se desplazó lentamente por la lista. Al principio, solo había noticias. Gente muriendo trágicamente por ataques de villanos antes de que los héroes pudieran salvarlos. Héroes muriendo en la línea de fuego. Ese tipo de cosas. Pero cuanto más se desplazaba por la pantalla, más cosas incriminatorias encontraba. Izuku se levantó. Necesitaba una pantalla más grande. Izuku corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo, ignorando las llamadas preocupadas de su madre. Sintió una punzada de satisfacción al ver el dinero que había obtenido por vender su edición limitada de merchandising de All Might a través de internet. Niteye pagó más de 3 millones por esa basura. ¡Qué tonto! Izuku ignoró la sensación y fue a buscar su computadora. Cuando se conectó, introdujo lo mismo que hizo en su teléfono y se desplazó por algunas páginas hasta que encontró las partes interesantes. Era un informe antiguo. Una pequeña historia en un periódico independiente sobre una serie de acusaciones de que el héroe número 2, Endeavor, estaba haciendo más daño que bien. Personas que habían sido horriblemente quemadas por el héroe profesional. Se preguntó cómo esta historia no había circulado más. Buscó en el periódico. Realmente deseaba que no lo hubiera hecho. La historia sobre Endeavor surgió a partir de un problema anterior a que se anunciara el cierre de operaciones. Resulta que el periódico fue demandado por la historia, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial. Su delito fue difamación. La Comisión de Héroes había presentado la demanda y el pago resultante había aplastado al periódico y lo había llevado a la quiebra. La historia quedó enterrada. No fue la única historia que terminó de esta manera. Un periodista fue despedido de un puesto bastante alto en su periódico por publicar un artículo sobre una serie de acusaciones de agresión sexual que involucraban al héroe profesional Midnight. Otro era un grupo de héroes cuyo comportamiento imprudente había matado a inocentes. Este periódico también fue destrozado. El nombre de All Might apareció varias veces en esa historia. Otras historias incluían cómo algunos pequeños ladrones tenían los brazos aplastados sin posibilidad de reparación por robar algo de dinero para su familia. Otro caso involucró el asesinato de un presunto villano en su propia casa, pero como se pensó que trabajaba para la organización buscada en ese momento, Villain Factory, se retiraron todos los cargos. El sol se puso mucho antes de que Izuku se tomara un descanso. Miró una imagen de All Might que apareció en su teléfono. ¿En cuántas mentiras has estado involucrado?, murmuró. La Comisión de Héroes era corrupta sin remedio. Podrida hasta la médula. Se había hecho creer a la gente que los héroes eran modelos de justicia, pero eso no podía ser cierto. No por todo lo que había leído. Toda la prueba estaba en esos artículos. Imágenes de personas que sufrían no porque los villanos abusaran de sus poderes, sino porque los héroes hacían las mismas cosas de las que se suponía que debían proteger a los demás. Los niños los idolatraban. Querían ser como ellos. Él quería ser, la realidad golpeó a Izuku con fuerza. Sentía calor. Demasiado calor. También sentía náuseas. Agarró su mochila y la llenó con sus preciados cuadernos, luego escribió una nota disculpándose con su madre, sacó el dinero y corrió hacia la puerta. «Izuku, cariño», le preguntó su madre preocupada. «¿A dónde vas?» «Voy a dar un paseo», mintió Izuku. Se acercó a ella y le dio un abrazo que la confundió. «Te amo mucho», dijo y luego salió corriendo del apartamento. «¿Por qué?», gritó Izuku a todo pulmón mientras se encontraba en lo alto de un edificio. El mismo edificio donde All Might aplastó sus sueños como si no fueran nada. «Tengo la culpa de no tener Kirkles», rugió Izuku con odio. Izuku miró las luces de la ciudad, se veían hermosas, una linda última vista si le preguntas. «¿Está mal tener un sueño?», susurró suavemente mientras se quitaba los zapatos. Se quitó la mochila y echó un vistazo a sus preciosos cuadernos.
Los cuadernos que había pasado años cultivando y llenando hasta el tope con conocimiento para ayudarlo a él y a otros héroes, o para acabar con ellos de las formas más brutales posibles. Puso la mochila junto a sus zapatillas rojas y la cerró antes de mirar hacia abajo. Maldita sea. Los maldigo a todos. Izuku gimió mientras se preparaba para saltar. Ya había tenido suficiente, pero irónicamente estaba saltando porque sus sueños no son imposibles, sino porque los tenía en primer lugar, porque quería estar en el mismo barco que esos enfermos llamados héroes, que no hacen nada más que lastimar a los demás. Debes estar terriblemente triste, dijo una voz detrás de Izuku. Es trágico, ¿verdad? Puedo ver cómo este mundo maldito te empujó al borde del abismo. Izuku se giró y vio una figura sombría a una pequeña distancia detrás de él. ¿Nacer sin un don es un delito grave? ¿Que le quite a alguien su derecho a soñar? Preguntó el hombre mientras se acercaba. Ese tipo de sociedad distorsionada, ¿no crees que es mejor que desaparezca? Por supuesto que sí. Respondió Izuku. Este tipo de sociedad donde los héroes hablan de sueños absurdos. Después de todo, son unos hipócritas desvergonzados. Los odio. Los odio tanto. Gritó Izuku. Pobre niño, herido por gente egoísta y despiadada. ¿Cuánto sufrimiento has pasado? Preguntó el hombre. Nadie te ha tendido la mano, ¿verdad? El hombre se colocó al lado de Izuku, justo frente a él mientras ponía una mano sobre el hombro del chico. Si estás pensando en tirar tu vida a la basura, ¿por qué no vienes conmigo? Preguntó. Era un hombre alto cuyo rostro estaba completamente formado por tejido cicatricial, que se extendía desde encima de su labio superior y cubría toda su cabeza y la nuca. Como tal, no tenía nariz, orejas, cabello ni ojos visibles, aunque los contornos de las cuencas de sus ojos eran visibles. Puede ser lo que quieras, porque yo estoy aquí. El hombre extendió su mano hacia Izuku, quien se quedó mirándolo durante unos segundos, luego la tomó. Fue aquí donde finalmente nació en el mundo el mayor villano.